Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se lo soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como toda mañana meditamos el Santo Evangelio y ante todo bajo dos súplicas e intenciones. Primero, el fin de esta pandemia, que se recuperen todos los enfermos, y el segundo es por el Perú, por nuestra patria, para que de verdad el Perú no vaya por la senda del retroceso, ¿no?, de la inflación, sino que vaya por el camino del desarrollo, del trabajo. Es decir, queremos un Perú que produzca y que dé lo mejor que siempre ha tenido. Que ningún peruano se quede sin empleo, que siempre todos luchen a favor de los más necesitados, los más pobres. ¿Qué nos dice el Evangelio del día de hoy? El Evangelio del día de hoy nos habla de Jesús que deja la región de Tiro y Sidón. Ayer estaba curando a la hija de una sirofenicia y hoy se le presenta un sordomudo, ¿no? Una persona que apenas puede hablar y escuchar. Y dice, le pidieron a Jesús que le imponga las manos para que quede curado. El hecho de poner o imponer las manos para quedar curado implica una palabra que dice efetá, ábrete. Y estas son las mismas palabras que utiliza el sacerdote cuando bautiza a alguien. Cuando una criatura se va a bautizar, una persona adulta, se dice, tocando los labios y los oídos del bautizado: efetá, ábrete. ¿Por qué? Porque un día vas a escuchar la palabra de Dios y porque un día tendrán que proclamar tus labios la palabra de Dios. Es el efetá, un abrirse a la palabra y a la predicación. Palabra que es palabra de vida, la cual ningún bautizado puede rechazar. ¿Por qué? Porque está llamado a escuchar la palabra que le interpela a un cambio de vida, la palabra que le enseña la doctrina de la iglesia, la palabra que le da vida y un horizonte a su propia vida, la palabra que realmente llega al corazón, penetra y da fruto. ¿Cómo da fruto? Cuando la palabra se pone en práctica, cuando la palabra es el ejercicio de todos los días, ¿no? Y así va dando poco a poco frutos de cambio, de conversión en uno mismo, en la familia. Es decir, dejarnos tocar por la palabra. Para eso el oído debe estar siempre abierto
para que cuando entre la palabra anide en nuestro corazón y pueda echar raíces y dar fruto. El hecho de escuchar implica también el predicar. Predicar es anunciar. La palabra de Dios se anuncia. La palabra de Dios no puede quedar en uno mismo. La palabra de Dios no se encuadra, no se hermetiza, no se encierra. La palabra de Dios se proclama, se comparte. ¿Por qué? Porque siempre en el mundo hay gente necesitada y al necesitarla siempre tenemos una palabra de ánimo, de cambio, de conversión, de confianza, de fe en Dios. ¿Y de dónde sale? Del Evangelio o de la Escritura, que es la palabra de Dios. Entonces siempre la palabra va a ser aquella que se escucha, pero a la vez se tiene que anunciar. Ay de mí si no proclamo, si no anuncio la palabra de Dios. Es muy importante entender esta tarea del bautizado, porque aquel que no anuncia ni escucha formará parte de nombre de la iglesia, pero nunca formará parte realmente de la misión. Será un católico de nombre, pero nunca un practicante de la fe. Y de estos hay muchísimos católicos de nombre, porque nunca quieren escuchar la palabra de Dios, porque sienten que la palabra de Dios les interpela un cambio el cual no queremos escuchar porque nos cuesta, y tampoco queremos predicar porque muchas veces nos da vergüenza, ni siquiera en la propia familia, o a veces sentimos que no tenemos la autoridad moral para predicarla y anunciarla. Entonces, siempre la palabra ha de ser escuchada y proclamada. ¿Por qué? Porque no es palabra de hombres, no es palabra de cualquier libro, es palabra de Dios y una palabra viva. Es la palabra viva de Dios. Por lo tanto, el Evangelio del día de hoy nos dice que se abran nuestros oídos y que se nos suelte la traba de la lengua. Todo bautizado no tiene que tener esa dificultad de la sordera ni de la, diríamos así, de la lengua trabada, de ser mudo. Tiene que proclamar la verdad con la palabra, pero también tiene que escuchar y al escuchar decir lo que sus oídos han escuchado, anunciarla. Yo sé que este enfermo curado seguramente ha ido con todos el ímpetu, las fuerzas de seguir escuchando y de seguir proclamando y hablando. Solo un corazón agradecido de Dios podrá siempre agradecer el don maravilloso de la escucha y el don maravilloso de la proclamación. Porque hay lugares en que el Evangelio no se puede ni escuchar ni hablar. Si lo escuchas y lo proclamas, eres reo de muerte. Pero creo que estamos en un lugar donde se proclama, donde se escucha libremente, pero muchas veces no sabemos el tesoro tan grande que tenemos al lado y nos cuesta escuchar y proclamar. Por lo tanto, Dios al curar esta enfermedad de este hombre, recibe el reconocimiento de la gente. Todo lo ha hecho bien, dice. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Eso es lo que hace Dios. Nunca para Él hay enfermos desahuciados. Siempre hay enfermos que pueden dar lo mejor de sí cuando son curados por Dios. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.